Fue algo que llegó de forma repentina. Una ida al médico y de pronto tu abuelo ya tiene una enfermedad que mientras más avanza le quita la vida que tiene. Comenzó con cosas repetitivas. Primero salía a comprar y a los 10 minutos quería ir a comprar de nuevo porque no había traído lo que sí tenía en la casa. Me comenzó a llamar Connie, como se llamaba mi mamá. Pero lo que verdaderamente detonó su enfermedad fue el día en donde, tras salir a comprar, no pudo volver a la casa. Es difícil. Creo que es difícil darse cuenta que hay veces en que no pueden reconocerte. Y también es duro de asumir que hay un intercambio de roles, donde antes él era el adulto y tú la niña. Ahora tú tienes que hacer el papel de adulta y cuidarlo a él. Él es como un niño. Según las cifras del Ministerio de Salud, alrededor de 140.000 personas hoy en día padecen de Alzheimer. Pero, ¿qué es esta enfermedad? ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son sus consecuencias? No lo sabemos. Por eso queremos saber qué es lo que sabe la gente sobre esta enfermedad y qué es lo que dice la ciencia sobre ella. ¿Qué sabe usted sobre el Alzheimer? Una pérdida parcial de la memoria que puede ser dada en cualquier minuto, en cualquier momento del día y nunca sabes cuándo va a volver. Dada en una edad generalmente adulta, vejez, y creo que en general eso. ¿Qué es lo que sabes tú sobre el Alzheimer? I only know that's a sickness that occurs to people of an older age, and yeah, where they can't remember what they did the moment before. Yeah, like the short-term memory is lost. ¿Qué es lo que sabes tú sobre el Alzheimer? Yo sé que es una enfermedad, un estado donde se te olvidan las cosas y casi siempre es gente de rango etario adulto, mayor, tercera edad. Sé que es una enfermedad degenerativa que afecta al cerebro y que hace que las personas se olviden de todo. Básicamente eso es lo que yo sé del Alzheimer, que ataca a personas jóvenes, adultas, y mientras más adultas, mayor posibilidad de tener Alzheimer hay. El Alzheimer es una enfermedad clasificada dentro de los tipos de demencia, la cual ha venido aumentando su aparición en cifras que van desde las 140.000 personas al medio millón esperado para el 2050. Su factor de riesgo es la edad, con posibilidad de un 5% en adultos mayores de 65 años. Se caracteriza principalmente por el desarrollo de un daño a nivel cerebral debido a lesiones neurodegenerativas, es decir, la muerte normal de neuronas. Bueno, hablar del Alzheimer implica aclarar varios conceptos. Habitualmente uno solamente piensa en el déficit de memoria que implica, pero la verdad es que incluye muchos otros deterioros porque es una enfermedad neurodegenerativa. Eso quiere decir que se deteriora las neuronas del cerebro, básicamente, y lo que caracteriza el Alzheimer es el lugar por donde empieza este deterioro, que es el área relacionada con el paso de memoria de corto a largo plazo, o sea, de lo que nosotros vivenciamos ahora para que nos quede en nuestra memoria por un tiempo que puede ser días, meses o años. El área de deterioro es esta región que se llama hipocampo, por eso es que habitualmente uno lo asocia con un deterioro de memoria. Sin embargo, esta neurodegeneración no queda circunscrita solamente a la memoria, sino que después va abarcando a otras regiones del cerebro y por lo tanto la persona va perdiendo otras capacidades, no solamente cognitivas como la memoria, el aprendizaje, sino que también va a empezar a perder capacidades físicas, de controles viscerales, de controles fisiológicos. Por eso es que es una enfermedad que se considera de las más
deteriorantes y de alguna manera una enfermedad que no solamente sufre o padece la persona que la está sintiendo, sino que todo el entorno familiar. Ahora, neurológicamente o biológicamente, ¿qué es lo que le pasa a las neuronas? Toda célula que está viva está haciendo una serie de transformaciones de materiales, está formando sustancias como proteínas, lípidos, y está destruyendo sustancias de este tipo. Y tiene una maquinaria para hacerlo. Sin embargo, y por razones que todavía no son tan claras, en las neuronas particularmente se empiezan a acumular sustancias, tanto dentro como fuera de ellas, sustancias que le empiezan a provocar un mal funcionamiento y hasta la muerte. En el caso del Alzheimer, una de las principales sustancias que se acumulan se llama una proteína que es el amiloide beta, y que la acumulación de estas placas de amiloide beta empieza a producir mal funcionamiento, mala irrigación de las neuronas y terminan muriendo. También hay otras proteínas, una proteína tau, que también se acumula, y el resultado es que las neuronas mueren. Ahora, si uno pregunta, ¿solo la gente con Alzheimer tiene este deterioro? La respuesta es no. Después de los 30 años a cualquiera de nosotros nos podrían encontrar placas de amiloide beta porque es parte del envejecimiento. El problema es que esto se haga de manera como exagerada y en tiempo mucho más rápido, lo cual provoca que en el lapso de años perdamos capacidades que nos podrían haber sido insignificantes a cualquier otra persona. Hay condiciones de riesgo que no se sabe bien cuál es la causa, pero hay condiciones de riesgo. Ser mujer, ahí se presenta mucho más Alzheimer en mujeres que en hombres. Tener un desarrollo cognitivo no muy grande, digamos, sea una persona con un desarrollo cognitivo limitado o demasiado mínimo, un Alzheimer es mucho más significativo, y algunas condiciones de alimentación que también se ha probado que produce mayor deterioro, pero nadie está libre de padecerlo. Existen algunos casos en que se ha probado ciertos genes que parecieran que hacen más posible que alguien sufra de Alzheimer, pero tampoco hay como una claridad acerca de qué genes son, dónde están y qué los podría gatillar. Pero básicamente el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que comienza en una zona particular relacionada con el paso de memoria de corto a largo plazo, y que después se extiende a todo el cerebro, provocando que se pierdan todas las capacidades, no solamente la capacidad de recordar, sino que también la capacidad de lenguaje, la capacidad, se pierden algunas conductas emocionales, se pierde la capacidad de caminar, de tragar, y por lo tanto la persona se va apagando literalmente en lo cognitivo, en lo emocional y en lo físico, dependiendo de un poco del cuidado que se tengan, es cuánto la persona va a durar, y por eso es que la familia en esto es súper importante. Pero el Alzheimer no solo afecta a la persona que lo posee, sino que también a la familia de esta. Hola, soy Miriam Moya, hija de mi madre con Alzheimer, por la cual la tuve que cuidar 14 años. Mi madre comenzó con su Alzheimer y nos dimos cuenta porque ella empezó a cocinar todos los días las mismas cosas. Todos los días repetía el mismo menú. Era exactamente todos los días lo mismo. Cuando nosotros le decíamos, mamá, ayer cocinó esto, dijo, oh, se me olvidó. Yo comencé haciéndole una planilla de diferentes menús y se lo dejaba puesto en la cocina y ella no lo asociaba, no lo veía. Ella simplemente empezó a cocinar todos los días lo mismo. La llevamos al médico, le hicieron algunas pruebas y dijeron que tenía un Alzheimer que estaba comenzando. Le dieron remedios, le dijeron que los remedios eran paliativos, pero no curativos, que el Alzheimer no tenía cura y que no se iba a mejorar, pero sí podría retardar su enfermedad. Una madre muy astuta, que no le gustaba tomar remedios, no se los tomó, se los tomaba y después los botaba, porque con el tiempo nos dimos cuenta que había un patio de luz
y ella ahí botaba todos los remedios que, comillas, decía tomarse. Bueno, la enfermedad fue avanzando, mi hija estaba chica, estaba en el kinder y ella todavía tenía el recuerdo de ella y la iba a buscar a cualquier hora. Entonces se me generaba un gran conflicto con el tío del furgón, porque el tío del furgón buscaba llegarla y ya la Bárbara no estaba en el colegio porque mi mamá se la había llevado. Y así progresivamente fueron, digamos, cocinaba, hacía aseo, después ya dejó de cocinar, solamente hacía aseo, después solamente hacía aseo, ya no lavaba, y con el pasar de los años ya no nos conocía. Para ella vivía con personas totalmente extrañas. Todos los días quería irse a su casa, todos los días quería ir a su casa, todos los días quería ir a ver a su marido, todos los días tenía que ir a cocinarle a su marido, y no había forma de entender que ella estaba en su casa, que estaba con su marido y que estaba con sus hijos. Es una sensación muy triste cuando tú le hablas a tu madre y tu madre no te conoce, te desconoce. Se quería ir, había veces en que era tanto el escándalo que le teníamos que abrir la puerta y dejarla ir y dejarla que caminara 1 o 2 horas y nosotros atrás siguiéndola. Y ya cuando se cansaba volvíamos con ella a la casa, pero eso era una rutina casi diaria, era una pelea diaria. Y con el tiempo dejó de cesar las pocas y nada actividades que hacía, a ella se le fueron olvidando. Al final de los tiempos ya le dábamos actividades pequeñas como que pelara un tomate, como que pelara papas, y a ella se le olvidaba cómo hacerlo, o sea, perdió la capacidad de recordar cómo hacerlo. Sí, en su mente recordaba mucho a su mamá, que había muerto hace muchos años, y a su papá, y ella siempre quería irse con ellos. Siempre en su recuerdo estaba su mamá, y se quería ir a la casa de su mamá. Finalmente perdió todas las capacidades, ya se le olvidó vestirse, se olvidaba de vestirse, y lamentablemente en la última fase se le olvidó levantarse de la cama, siendo que estaba bien, digamos, físicamente, pero ella perdió la acción de saber, como todos los días, de nosotros de bajarnos de la cama y levantarnos. A ella también perdió esa capacidad de acordarse cómo levantarse, y si no llegábamos ella no se paraba de la cama, ella seguía postrada. Es una enfermedad terriblemente cruel porque pierden toda la noción de la realidad y se quedan en un recuerdo que en su mente arraigan, que es su niñez. Es su niñez y vuelven a su niñez y quieren volver con su madre, quieren volver con su padre y no conocen a nadie. Si la familia los acoge, los protege, y ni siquiera estoy hablando de tener recursos para darle fármacos, porque tampoco hay mucha medicación que lo pueda resolver. Lo principal es tener conductas de protección en términos afectivos y de mantener una cierta salud en términos de nutrición. Aparte de eso, no se ha probado nada que termine con esta enfermedad. Todos son nada más que sistemas de paliar que el avance sea lo más lento posible y que la expectativa de vida de la persona también sea lo mejor posible. Yo creo que eso es lo principal. Y yo creo que la otra parte, la otra arista del Alzheimer es la parte psicológica de apoyo a la familia. La familia pierde al ser querido tempranamente porque deja de ser él, y por lo tanto el dolor para la familia es tener a una persona que todavía no ha muerto pero que deja de ser ella, y por lo tanto la familia tiene un sufrimiento de mucho tiempo, y yo creo que esa es la otra arista, no solamente lo biológico sino que este aspecto psicológico. Bueno, y a lo mejor la otra parte cruel es que en las primeras etapas la pérdida de memoria es una pérdida parcial, por lo tanto la persona está con sus funciones cognitivas y es capaz de darse cuenta que está entrando en este deterioro paulatino, donde también el apoyo psicológico suele ser importante para poder contener lo que significa el darse cuenta que uno está perdiendo una capacidad tan importante como es la memoria.
Estamos aquí en pleno barrio de Las Tarrias. Queríamos saber la opinión de la gente sobre el Alzheimer. ¿Y qué opina usted, caballero? ¿No? Gracias.